Sonido. Educación a distancia. Creo que sí, señores. Un saludo para todos los alumnos que están en línea. A todos los que se conectan desde Tecomatlán. A toda la banda de Tenancingo y Marinalco. Que ya casi reprueban por no subir sus trabajos a la plataforma. Soy un gigante, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Un hechizo logrará que yo te dé la idea. Vamos a empezar a estudiar, chamaco. Será, soy un gigante. En el escritorio, el profe Gabo. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Espero tengan un excelente inicio de semana. Vamos a continuar con las clases de sistemas electrónicos de interfaz. Y en esta clase lo que vamos a seguir viendo es el diodo. Pero ahora en una, cómo la utilizamos de manera cuando se conecta en serie, para qué nos sirve. Entonces todo esto es muy importante que lo vayan anotando en su libreta. Y si tienen alguna duda, pues me lo hagan saber y la resolvemos. Entonces, vamos con la explicación. Y bueno, jóvenes, aquí tenemos lo que es nuestro circuito, ¿verdad? Tenemos un voltaje que va a estar alimentando lo que son nuestros diodos. Y estos diodos tenemos el D1 y D2 que se encuentran conectados en serie. Sin embargo, aunque el fabricante sea el mismo, el que nos haya vendido estos dos diodos, no significa que tenga el mismo dopaje, es decir, que la misma cantidad de materia, tanto P como N, sea la misma. Puede diferenciarse o tener muy poca de una y, bueno, más de una y menos de otra, y viceversa. Entonces no nos garantiza que aquí tengamos un voltaje similar, ¿verdad? Entonces nosotros lo que buscamos aquí es que el voltaje tanto en D2 como en D1 sea el mismo. ¿Y cómo se va a lograr esto? Pues sencillo, simplemente conectamos dos resistencias en serie igual y las conectamos de esta manera. Así garantizamos que el voltaje que está en D1 sea el mismo que está en D2. Entonces vamos a ir analizando parte por parte cómo se encuentran las corrientes, ¿verdad? Entonces aquí pues tendríamos una corriente D, si están de acuerdo, que va a fluir tanto por los diodos como por las resistencias. Pero a lo que nos va a interesar ahorita es la IS, o la corriente inversa. Vamos a ir analizándola. Entonces, por Kirchhoff, ustedes ya saben hacer el análisis, supongo. Si no me dicen, por favor. Nos dice que aquí tenemos este nodo, y entonces aquí va a haber una corriente que va a ir en este sentido. Digamos que se llame IS2 por el diodo, IS2. Y aquí va a ir una corriente, ¿verdad? Que va a venir en este sentido. Y esta se va a llamar IR2. IR2. ¿De acuerdo? Entonces de aquí igual esta corriente IS2 se divide para venirse por aquí y aquí encontrarse con la otra. Entonces, y acá igual para pasar. Entonces esta corriente la vamos a llamar IS1 y acá IR2. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace esta conexión en serie? Porque lo que se busca es aumentar. Recuerden que en el video pasado les había dicho que tiene un punto en el que se rompe, por decirlo así, ya no sirve un punto de saturación. Entonces nosotros con este arreglo de diodos en serie se busca aumentar esa barrera y que no
no se queme nuestro diodo fácilmente. Entonces estamos hablando de potencia, entonces aquí vamos a buscar eso. Bien, entonces con este arreglo ya también tenemos aquí vamos a tener un voltaje al que vamos a llamar voltaje de 1, y aquí también vamos a tener de este punto a este punto, vamos a tener un voltaje que se llame D2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo va a ser la fórmula, cómo nos va a quedar de la IS. De la IS entonces nos dice que va a ser igual a IS2 más IR2. ¿De acuerdo? Pero también nos dice que esto va a ser igual a IS1 más IR1. Aquí se ve como cuadrado, pero es 2, recuerden. Más IR1. Bien. Y entonces, si aplicamos esto en ley de Ohm, ustedes saben que aquí lo podemos representar de varias formas. También podemos aplicar ley de Ohm. Espero se acuerden, ¿verdad?, de cómo se aplica. Entonces, vamos a tener que esto nos dice que IS2 vamos a despejar, perdón, vamos a ver los términos, a igualar estos términos, porque, bueno, ya están igualados, vamos a escribirlo de otra manera, esta parte. Entonces, IS2 más voltaje de 2 sobre R2. Y esto es igual a IS1 más B de 1 sobre R1. Si están de acuerdo, es lo mismo. Lo único que estoy cambiando es esta parte, ¿verdad? Lo estoy poniendo o escribiendo de esta manera. Entonces espero aquí sí quede claro el por qué. Si no me dicen, pues aquí después de todo, si quiero calcular corriente, por así decirlo, la corriente, pues tengo que dividir lo que es el voltaje entre la resistencia, y mismo caso si quiero calcular el voltaje, pues es corriente por resistencia. Entonces es lo mismo aplicando la ley de Ohm. Entonces espero ahí no haya ninguna confusión. Entonces vamos a seguir adelante. Y esto también nos puede decir que para que esto, si nosotros queremos garantizar esto, es decir, que el voltaje D1 y el voltaje D2 sean iguales, pues debemos garantizar que R1 y R2 son iguales. Entonces eso queda como una condición. Si R1 es igual a R2, y esto lo podemos llamar simplemente R, porque como es la misma, ¿verdad? Como R1 equivale a R2, o es la misma R1 y R2, pues simplemente lo podemos llamar R, para que no haya una confusión. Y esto entonces vamos a aplicarlo aquí, pues simplemente nos queda que nuestra IS2 más B de 2 sobre R. Esto es igual también a IS1 más B de 1 sobre R. Y aquí ya lo aplicamos. Simplemente sustituimos R1 y R2 porque estamos conscientes de que R1 y R2 es lo mismo. Entonces equivalen a lo mismo. Entonces ya no tenemos eso de R. Y aparte tenemos que agregar otra cosa o tener otra consideración. Si sumamos B1 más B2, bueno, B de 1, el voltaje en el diodo 1 más el voltaje del diodo 2, esto que es igual, si lo sumamos, pues a BD. Entonces tenemos que BD
va a ser igual a BD1 más BD2. Hasta aquí espero no haya ninguna pregunta, porque vamos a ir con el caso práctico. Entonces, si tienen alguna duda, me lo hacen saber antes de que continuemos. Bien, entonces vamos a continuar. Espero, antes de que termine, anoten estas dos ecuaciones, porque son con las que vamos a ir trabajando ahorita en el siguiente ejemplo. Entonces anoten esto y anoten esto. Continuamos. Bien, aquí ya tenemos lo que es el ejercicio. Nos dice que tenemos el voltaje del diodo, que son 5 kilovolts. Tenemos la corriente IS1 de 300 miliamperes y la corriente de IS2 de 35 miliamperes. Entonces nos pide que vamos a determinar el voltaje en el diodo 1 y el voltaje del diodo 2, con una condición que R1 y R2 sean igual a 100 kilo ohms. Entonces vamos a ir analizando con las fórmulas que ya les había dicho anteriormente, de cómo salieron o de dónde salieron. Vamos a ver qué variables son las que ya con las que ya contamos. Si tenemos que ya tenemos con BD, sabemos que ya tenemos la corriente 1 y corriente 2, IS1 y S2. Entonces aquí está IS1 y S2, y también nos dice que R1 y R2 son iguales, entonces son estas. Ajá. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar para empezar a buscar esas soluciones. Entonces, una cosa con la que podemos hacer, o lo que podemos hacer, es que despejamos aquí BD2. Entonces BD2 nos queda que es igual a BD menos BD1. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir. Vamos a sustituir BD2 en nuestra ecuación y vamos a empezar a trabajar de una manera más sencilla. Entonces, retomando, tenemos que IS1 más BD sobre R va a ser igual a IS2, perdón, siempre me equivoco en esto, IS2 más BD menos BD1, aquí lo que sustituimos sobre R. ¿De acuerdo? Y esto también lo podemos escribir de otra manera. BD sobre R, porque es el mismo denominador común, menos BD1 sobre R. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora vamos a ir despejando nuestra variable y podemos decir que IS1 más BD1 sobre R, y aquí este término, como les había dicho, que lo podemos escribir así, esta parte podemos trabajarla así. Esto, como está restando, lo podemos pasar al otro lado sumando. Entonces, más BD1 sobre R. ¿Ok? Y esto va a ser igual a IS2, ahí está, más el único término que nos quedó, BD sobre R. Espero hasta aquí vaya quedando todo claro. Si no, pueden pausar el video y seguir trabajando. Bien, entonces aquí, como tengo términos semejantes en esta parte, los puedo sumar. Entonces aquí esto me quedaría como 2 BD1 sobre R. Estoy sumando estos dos.
Y esto va a ser igual a IS2 más BD sobre R. Y este término no se nos olvide, vamos a pasarlo también para allá. Entonces también pasa restando. IS1. Bien, continuando con la operación, podemos hacer aquí, dejar solo BD1 porque es el que nos interesa. Y al pasarlo por allá nos va a quedar de la siguiente manera. BD1 igual a 2R, perdón, este sería el inverso, R sobre 2, no voy a eliminar esta parte, R sobre 2. ¿Por qué? Porque aquí está dividiendo, pasa multiplicando, y está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me había confundido ahí un poquito, y eso va a multiplicar a I S2 menos I S1 más BD sobre R. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces aquí vamos a tener algo que a la hora de multiplicar, ¿verdad? Esta R con este se va a ir, no con los demás términos, los demás siguen, pero precisamente cuando haga esta operación, como va a quedar BD por R sobre R, pues se van a ir. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. Lo podemos escribir como, voy a escribirlo con otro color, aprovechando. Entonces voy a continuar aquí para que no haya ninguna duda. Y nos podemos quedar con que BD1 va a ser igual a BD sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque aquí cuando multiplicas me queda BD por R sobre 2R. Y recuerden que R con R se va, pero el 2 ahí me queda. Entonces así, por eso queda aquí. Y esto, es más, porque por el signo que voy a hacer más. Y les había dicho, aquí digamos este término ya lo trabajamos con la operación, pero estos siguen igual. Entonces nos queda más R sobre 2 que multiplica a IS2 menos IS1. Bien. Y ahora pues ya aquí tenemos toda de una manera más fácil. Llegamos a esta ecuación y ya tenemos todos los términos, todas las variables, todos los valores. Entonces lo único que vamos a sustituir van a ser esos valores. BD1 va a ser igual a ¿cuánto equivale BD? BD nos dice que son 5 kilovolts. Entonces BD 5 kilovolts sobre 2 más R que son 100 kilo ohms sobre 2, y esto multiplica a 35 miliamperes menos 30 miliamperes. Podemos hacer una conversión, perdón, una como podemos hacer, si nuestra fórmula está correcta, o sea, está planteada de una manera correcta, cómo se calcula el voltaje. Voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Acá, pues simplemente nos da dando un voltaje, o sea, nos van a quedar volts acá. Pero acá estamos multiplicando resistencia por corriente. Entonces, nuestra fórmula o nuestra solución que estamos planteando es correcta.
Entonces aquí el voltaje pues obviamente nos pide desde un inicio que esté en volts. Entonces si ustedes lo hacen esto ya con su calculadora, el VD1 va a ser igual, hagan todo esto para que no digan que les miento, les va a quedar que esto es igual a 2750 volts. Y si sustituimos este valor en la ecuación, en esta, donde ahorita ya tenemos este BD1, entonces sustituimos este BD2 a que es igual, nos dice que BD menos BD1, ya tenemos BD y tenemos BD1, entonces BD2 simplemente hacemos esa resta de 5 kilovolts que tiene un prefijo, entonces son 5000 volts menos 2750 volts, entonces esto por ende ya nos da que es 2250 volts. Y si se fijan, aquí ya llegamos a la solución que nos pide en el inciso A. Ahora vamos a trabajar con el inciso B. Aquí espero haya quedado todo claro. Bien, entonces vamos a la solución del inciso B. Bien, entonces vamos a trabajar con el inciso que nos falta, que es el inciso B. Y aquí nos dice que vamos a calcular R1 y R2. Y aquí lo que van a ser iguales son nuestros voltajes en los diodos. Entonces, vamos a trabajar. Aquí está la ecuación. Y vamos a ir viendo otra cosa que podemos hacer aquí. Pues para empezar, aquí nos dice que como son iguales, podemos dejarlo como el voltaje en D va a ser igual a BD1 más BD1. Entonces lo podemos dejar así. BD es igual a BD1 más BD en 1. ¿Por qué? Porque dice que son iguales, entonces puedo llamarlos BD1, puedo llamarlos BD2, pero los dos, para ambos porque es el mismo. Está bien, entonces voy a hacer un despeje. Y lo único que tengo que hacer, bueno, aquí es, esto es igual a BD igual a 2 BD1. Entonces voy a despejar esta parte y me va a quedar que BD1 es igual a BD sobre 2. Bueno, ahí no hay gran ciencia. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir en nuestra ecuación. Ya tenemos BD1. Vamos a sustituir ese BD1 para que nos quede de la siguiente manera. Nos dice que IS1 más BD1, vamos a sustituirlo, BD sobre 2R1. Y esto es igual a IS2 más, esto es como si lo llamáramos BD1, ¿verdad? De hecho aquí, para no confundirnos, vamos a llamarlos BD1 a los dos. Entonces, más BD sobre 2R2. Y ahora nos damos cuenta de los datos que tenemos, ¿verdad? Para resolver el problema. Y ya tenemos las corrientes. En el problema no lo da. Tenemos IS1, entonces vamos a seleccionar que ese ya lo tenemos. Tenemos BD, que son los 5 kilovolts. Tenemos la corriente 2 en IS. Y tenemos nuevamente BD. Bien, entonces vamos a... aquí lo que necesitamos nosotros, para no hacer tanto rollo, porque tenemos dos variables que tenemos que encontrar, que es R1 y R2. La forma que se recomienda y la más fácil es que ustedes propongan un valor. Proponiendo un valor, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es proponer
que nuestra resistencia 2 pues tome el valor que nos habían dado inicialmente, que eran 100 kilo ohms. Entonces vamos ya solamente por una resistencia. Esta R2 es esta. Entonces ya tenemos prácticamente todo resuelto, o todas las variables excepto esta. Entonces es lo único que vamos a despejar. Y para despejar, pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Nos dice, vamos a trabajar aquí, que BD sobre 2, este término va a ser igual a IS 2 menos, voy a poner este para que estén términos semejantes juntos, menos IS1. Y esto va a multiplicar a BD sobre 2R2. Ah, pero aquí falta algo. ¿Qué pasó con R1? Pues simplemente este está dividiendo. ¿Qué pasa? Pues pasa multiplicando. Y ahí tenemos. Entonces, si se fijan, ya de tenerlo aquí tan complejo, no saber qué, pues ya simplemente, si tengo todo esto multiplicando R1, ¿qué va a pasar? Pues pasa dividiendo. Entonces, vamos a hacerlo. Y nos dice que entonces nuestra R1 va a ser igual a nuestro voltaje en D sobre 2 que multiplica a IS2 menos IS1 más BD sobre 2R2. Ahí está. ¿Ven? Y ya está, listo. Lo único que falta es sustituir los valores de las variables. Y ya tenemos el problema resuelto. Entonces, aquí vamos a hacerlo. R1 va a ser igual a 5 kilovolts sobre 2 que multiplica a los 35 miliamperes menos 30 miliamperes que multiplica que es un más 5 kilovolts sobre 2 que multiplica a los 100 kilo ohms. Y ahí está. Vamos a comprobar si nuestra solución está muy bien planteada o está en error. En la ley de Ohm nos dice que para calcular la resistencia debe ser voltaje sobre corriente. Y aquí está. Si se fijan, aquí todos los términos nos van a quedar en corriente. Bueno, aquí ya están. 35 miliamperes menos 30 miliamperes. Y este está igual voltaje sobre resistencia. Son 100 kilo ohms. Entonces, al hacer la operación, nos va a dar amperes. Entonces, todo está en amperes o en términos de corriente. Y arriba en términos de voltaje. Entonces, hacer la operación nos va a dar en ohms. Entonces, por lo tanto, está muy bien planteada. Entonces, solo resta hacer la solución. Y si hacemos esto, pues nos va a dar que nuestra R1 va a ser igual a 83.3 kilo ohms. Y ya está. Ya encontramos R1 y R2, donde R2 nosotros la propusimos que debe ser igual a los 100 kilo ohms. Y entonces
al hacer la operación nos dice que nuestra R1 debe ser igual a 83 kiloohms. Bien chicos, espero haya quedado claro. Si no, pueden volver a ver el video. Es la ventaja de este método que estamos manejando, que podemos ver el video, podemos pausarlo, podemos regresarlo. En caso de que aún no diga, ¿sabes qué? José, aún no le entiendo. Ok, volvemos a ver otro ejemplo y lo resolvemos. Muy bien chicos, muchas gracias y que pasen una excelente tarde.